Jóvenes, tomen un vaso con agua, relajen las ideas. Por favor, si voy muy rápido me avisas. Bien, ahora vamos a plantear unas líneas imaginarias, ¿sí?, en la superficie curva, lo cual nos va a permitir las distancias H1, ¿no?, que vendría a ser desde la superficie libre o desde nuestra interfaz a la línea horizontal imaginaria, la que tenemos aquí, y H2, que vendría a ser desde la interfaz o la superficie que está sumergida, ¿no?, hasta el fondo de la placa. Ahí está nuestro H2. Entonces tenemos H1 y H2. ¿Cómo vas hasta aquí? ¿Todo bien hasta aquí? ¿Estás de acuerdo hasta aquí? Muy bien. Observa entonces. Observa. Hay que analizar la figura, ¿sí? Y vas a observar lo siguiente, ¿no? Vas a observar una sección triangular, ¿sí? Vas a observar una sección triangular, la primera que marcamos, que la voy a marcar aquí, ¿sí? Ahí está. Esta sería nuestra primera sección, la primera sección U, ¿no? Donde, pues, la fuerza FR1 corresponde al cálculo de la fuerza resultante de la fuerza hidrostática en superficies verticales, ¿correcto? Planas, superficies verticales planas. Esto ya lo estudiamos, ¿sí? Esta fuerza R1 se comporta entonces como una superficie vertical plana. Ahí está. ¿Dónde va a actuar? ¿Cuál es este punto? ¿Cuál es este punto, jóvenes? ¿Dónde actúa la fuerza resultante? ¿Cómo se llama? El centro de presiones. El centro de presiones. Muy bien, ¿no? Entonces ya tenemos ahí nuestra primera sección. La segunda sección la encontramos después de la línea imaginaria, ¿sí?, vertical, y se da sobre el fondo de nuestra superficie, desde aquí, ¿no? Esta sería nuestra segunda sección. Después de la línea imaginaria vertical, tenemos aquí, y tenemos, pues, una fuerza resultante 2, que también correspondería a una placa sumergida vertical, ¿no? Ahí está. Sencillo esta expresión, ¿no? Porque vendría a ser, pues, ya no de manera triangular, sino de manera constante, ya, ¿no? Fácil ahí. Muy bien. Entonces tenemos esa sección 2 y tendríamos una sección 3 que vendría a ser nuestra curva, donde esta distribución de la fuerza hidrostática, debido a la presión, se va a distribuir según la profundidad, ¿no? Estamos viendo que cambia el tamaño de las flechas conforme más profundo vaya. Las flechas se hacen un poco más grandes, ¿no? Se hacen un poco más grandes. Aquí hay que tener en cuenta que las fuerzas siempre son perpendiculares a la superficie y por eso, como hay una curva, existe cierta rotación. Muy bien. Entonces, ¿en qué se reduce esto? En calcular la fuerza resultante, R3. Pero, ingeniero, usted nos ha enseñado solamente a calcular con superficies verticales planas, ¿no? Inclinadas y verticalmente sumergidas. Pero no nos ha enseñado a calcular este FR3. Precisamente por eso es esta sesión, para que tú puedas calcular este FR3, que será la clave, ¿sí? Y no la dibujamos perpendicularmente porque no sabemos el ángulo con el que está actuando, porque es una fuerza resultante. Porque aquí hay una fuerza hidrostática, observa, aquí hay una fuerza hidrostática que está rotada en un ángulo θ1, aquí un ángulo θ2, aquí un ángulo θ3, θ4, θ5 y así sucesivamente. Entonces, no sabemos el ángulo θ, no sabemos con qué o qué rotación tomamos. Por eso le damos el FR3 ligeramente rotada, no perpendicular a la superficie. ¿De acuerdo? Muy bien. Todas las fuerzas mencionadas siempre van a estar en equilibrio, ¿no? Siempre van a estar en equilibrio. Es decir, la fuerza R1 va a tener una fuerza en equilibrio en este sentido.
la fuerza R2 va a tener una fuerza en equilibrio en este sentido, que va a ser la reacción de la pared o del fondo, ¿no? En este caso del FR1 sería la reacción de la pared, en el caso del FR2 sería la reacción del fondo, y en el caso de FR3 también existe una fuerza de reacción, ¿de acuerdo? Una fuerza de reacción para que estos se mantengan en equilibrio, ¿de acuerdo? Ahora nos hacemos la pregunta, ¿no? ¿Cómo analizar o visualizar la fuerza FR3 para esta superficie curva? Hay que tratar de dibujar un 3D para que ustedes puedan comprenderlo mejor. Bien, dibujemos entonces un 3D para poder mejorar tu comprensión. A nuestro eje coordenado, entonces, para poder dibujarlo en 3D, nos faltaría darle este eje coordenado Y, ¿correcto? Para poder tener ahí una profundidad, ¿no? Y observo entonces el 3D que vendría a ser tal lo cual tienes aquí, ¿no? Tendría la superficie curva, ahora tengo una profundidad A, ¿correcto? Esta dimensión vale B y esta dimensión vale C. Esa sería la superficie curva. ¿Lo tienes? ¿Lo tienen hasta aquí, jóvenes? Sí, genial. Ok. Ahora, observemos y analicemos en el área AB, en esta área AB, ¿de acuerdo? La que estoy marcando con rojo, en esa área AB, ¿sí? ¿Va a actuar qué? En esa área AB se está distribuyendo una fuerza constante a lo largo del eje X, ¿sí? Y del eje Y. ¿Por qué? Porque la presión en este punto, ¿sí? La presión en este punto va a ser la misma que en este punto, ¿sí o no? Porque están a la misma profundidad. Y va a ser la misma en este punto, ¿sí o no? Y va a ser la misma en este punto. ¿Por qué? Porque están a la misma profundidad. Y tú sabes que presión es igual a ¿qué? Densidad por gravedad por altura, o lo que es lo mismo, peso específico por altura. Como el fluido no cambia, es el mismo peso específico, la misma densidad, la presión varía según la altura. Entonces, ¿estás de acuerdo con que la presión en ese punto, en los puntos que estoy marcando, es la misma o no? ¿Es constante o no? Porque están a la misma profundidad. ¿Sí, jóvenes? Perfecto, ¿no? Es correcto, ¿no? La presión se va a distribuir uniformemente a lo largo de toda esa área, ¿de acuerdo? Por lo que nosotros podemos calcular una fuerza resultante, ¿no? Podemos calcular una fuerza resultante Fz, ¿de acuerdo? Una resultante Fz que la voy a colocar de esta manera, ¿no? De manera vertical, ¿sí? En la dirección Z. Bien. Seguimos entonces. Ahora vamos a analizar el área AC. Vamos a analizar esta área AC, ¿no? La voy a marcar aquí. Ahí está. ¿Cómo se distribuye la presión en esta área AC? Observa, si analizamos nosotros el área AC, vas a observar que la fuerza distribuida está variando según la profundidad. En este punto va a ser menor que en el fondo. ¿Estás de acuerdo con eso o no? ¿Qué me dices? ¿Variará la presión de este punto a este punto? Sí, no, ¿por qué? Sí, porque está a mayor altura el punto inferior. Correcto, porque el punto que tenemos aquí se encuentra a una mayor profundidad y hemos dicho que la presión varía de acuerdo a la profundidad. Entonces vamos a tener un diagrama más o menos trapezoidal como el que tenemos ahí en las flechas verdes, constante en toda esta área, ¿no? Constante en toda esta área. Y al igual que en el área AB podemos trazar una fuerza resultante, ¿no? Que vendría a ser la fuerza resultante en esta área de aquí.
Y si te das cuenta, mira, se resume a qué? A calcular la fuerza resultante Fz y la fuerza resultante Fx, que tenemos placas sumergidas, ¿no? Tenemos placas sumergidas. Aquí tenemos una placa vertical sumergida, podríamos calcular esta fuerza resultante sin problemas, ¿no? Podríamos calcular esta fuerza resultante sin problema. Perfecto. Ahora, ambas fuerzas Fz y Fx, que son fuerzas en las direcciones Z y X respectivamente, van a ser las componentes de la fuerza resultante Fr3. Si nosotros hacemos ese análisis, veo que esta fuerza resultante F3 entonces se va a distribuir en estas dos componentes, Fx y Fz, una fuerza horizontal y una fuerza vertical. ¿De acuerdo? Observa. Entonces, ¿qué significa esto? Que la fuerza va a mantener el equilibrio. ¿De acuerdo? Va a mantener el equilibrio. ¿Cómo así? Ya hemos dicho, esta Fr3 va a mantenerse el equilibrio con esta otra fuerza R3 que viene a ser la reacción. Al igual que de esta Fx, voy a mantener el equilibrio con esta fuerza horizontal, Fh. Y al igual que de esta fuerza vertical Fz, voy a mantener el equilibrio con esta fuerza vertical Fu. ¿Sí? ¿Lo tienes? ¿Lo tienes hasta aquí? Perfecto. Entonces, si yo quiero calcular en función de la fuerza horizontal y en función de la fuerza vertical la resultante, son dos vectores, ¿no? ¿Puedo aplicar el teorema de Pitágoras? Claro que sí. La fuerza R3 va a ser igual entonces a la fuerza horizontal al cuadrado más la fuerza vertical al cuadrado. Ahí está. ¿Listo, jóvenes? Muy bien. Ahora, para poder plantear el análisis completo, vamos a agregarle el peso. ¿De acuerdo? Ese peso lo voy a plantear como una fuerza Fw. Lo vamos a plantear como esta fuerza Fw. Muy bien. ¿Dónde? En la bibliografía ustedes pueden encontrar estas fuerzas planteadas como las que se están mostrando, jóvenes. Ustedes en la bibliografía va a ser muy complicado que lo tengan así, como esta parte de aquí. La mayor cantidad de bibliografía te las presenta las fuerzas en superficies curvas como estas de aquí. O sea, no te lo presentan como el 3D, sino te lo presentan así. Te presentan, ¿no? Fuerza resultante 3, fuerza vertical, fuerza horizontal, el peso, la fuerza vertical en Z y la fuerza horizontal en X. Así es como te lo presentan, como lo que he marcado en amarillo. Es bien complicado que alguna bibliografía te lo presente de esta manera. ¿Ya? Muy bien. Para poder calcular entonces la fuerza horizontal y vertical, si sabemos que estamos en equilibrio, vamos a realizar una sumatoria en el eje horizontal y en el eje vertical. ¿De acuerdo? Y nuestro Fw o nuestro peso lo podemos expresar en función de la densidad y el volumen. ¿Por qué? Porque la fuerza W es igual a ¿qué? A la masa por la gravedad. Pero tú sabes que la densidad es igual a ¿qué? A la masa distribuida en un volumen. ¿Correcto? Yo puedo decir entonces que la masa viene a ser igual a ¿qué? A la densidad por el volumen, ¿no es cierto? Entonces el Fw yo lo puedo expresar como esta ecuación de aquí. Entonces mira, si yo hago una sumatoria de fuerzas, puedo decir fuerzas que van a la derecha menos fuerzas que van a la izquierda es igual a 0. Fuerza horizontal menos Fx es igual a 0, está en equilibrio. De donde yo deduzco que la fuerza horizontal es igual a la fuerza X distribuida en esta plaquita de aquí. Muy bien. Ahora,
Ahora, si yo analizo el eje Y, puedo obtener lo siguiente. Fuerza vertical, ¿no? FV, va hacia arriba, menos FZ, que va hacia abajo, menos la fuerza por el peso, ¿no? La fuerza dada por el peso, FW, esto es igual a 0. De donde yo deduzco que la fuerza vertical es igual a ¿qué? La fuerza vertical es igual a la fuerza Z más la fuerza W. Pero ¿cómo puedo expresar la fuerza W? Densidad por volumen por gravedad. ¿Correcto? Jóvenes, ¿lo tienen esta parte? ¿Lo tienen esta parte? Esta fuerza W va a ser igual a peso específico, ¿sí? Por volumen, entonces. Peso específico por volumen. A ver, jóvenes, ¿alguna duda de repente con esto? Ok, por favor, me avisan si estoy yendo muy rápido. Muy bien. Ahora, vamos a ver lo siguiente, mira. Vamos a dibujar una elipse. Sí, vamos a dibujar una elipse. Sí, vamos a dibujar esta elipse de aquí. Vamos a dibujar esta elipse de aquí. Para poder definir este volumen. Para poder definir ese volumen. Voy a dibujar esa elipse. Y vamos a trazar una línea imaginaria horizontal. La que tienes aquí. ¿Sí? ¿Listo? Luego, vamos a quedarnos con la cuarta parte de la elipse para poder definir nuestra área de interés. Entonces yo me voy a quedar con esta partecita de la elipse. ¿Listo? ¿Ok? Definamos nuestra área de interés, que voy a tener el área que está achurada, ¿no? La que está achurada con amarillo sería nuestra área de interés. Y yo quiero calcular el volumen, pues. Y el volumen va a ser esta área por la profundidad, ¿no es cierto? Por la profundidad. Observa. Debido a que necesitamos un volumen, debemos dibujar esto en 3 dimensiones y observarás cuál será ese cálculo del volumen. ¿No? ¿Cuál será ese cálculo del volumen? Perfecto. Ahí entonces podemos observar claramente que se forma una cuña, ¿no? Una cuña. Que es fácil calcular el volumen sacando el área de esta parte, multiplicándolo por la profundidad. ¿Ok? Este sería entonces mi volumen. Observa, observa. Si yo quiero entonces calcular el volumen, sería el área de interés por la profundidad A. ¿Sí? Por la profundidad A. Esta área, la que me interesa, en este caso es, estaría dada por esta ecuación de aquí. ¿Sí? Estaría dada por esta ecuación de aquí, que vendría a ser B por A por pi entre 4. ¿Sí? Ustedes pueden analizar su geometría, busquen el área de este sector de elipse, ¿de acuerdo? De la cuarta parte de la elipse, y van a obtener esta área de aquí. Muy bien. Ahora, jóvenes, en tu aula virtual tienes otra teoría, ¿sí? Un poco más compleja en el cálculo de las deducciones, pero muy aplicativa para los problemas, que te la voy a mostrar aquí. Te la voy a mostrar aquí. ¿Sí? Revisen por favor lo que se colgó en la aula virtual y van a obtener esto de aquí. Y generar una consulta. Sí, claro.
para el cálculo del área de la parte de la elipse de la curva, siempre se lo va a tomar como si fuese una parte de una elipse, o también puede ser de alguna curva, por ejemplo, de una circunferencia, o el Claro. que indicáramos. Te indica el ejercicio, ¿no? Si es una circunferencia, si es una elipse, te tiene que indicar. ¿Ya? Eso es lo que tiene que indicar el problema. Listo. Perfecto. Entonces, ustedes en el aula virtual tienen esta sesión, ¿no? Tienen esta sesión donde nosotros tenemos la superficie curva en este sentido, ¿no? En este sentido. Y aquí viene la teoría. La fuerza en una superficie curva se da ¿por qué? Por la fuerza vertical y la fuerza horizontal, lo que habíamos dicho nosotros hace un momentito en la teoría. Ok, las deducciones de esto, yo quiero llegar a esto simplemente, por favor. Voy a llegar a esto de aquí. Ya. Cuando tenemos este caso donde la curva está en este sentido, ¿sí? La fuerza vertical viene a ser ¿qué? Viene a ser el peso específico, o lo mismo que es densidad por gravedad, por el volumen sobre la curva. Por el volumen sobre esta curva. ¿De acuerdo? Entonces tendríamos que calcular el volumen de esta curva de aquí. El volumen, perdón, no de esta curva, sino de este gráfico, lo que estoy marcando aquí. Lo cual tú lo puedes dividir, ¿no? Lo podemos dividir aquí. Calculamos el área de esto, multiplicamos por la profundidad, calculamos el área de esto y multiplicamos por la profundidad. ¿De acuerdo? Y la fuerza horizontal, la podemos calcular así, como peso específico por altura, por el área que se proyecta. Ahorita vamos a ver un ejercicio para que esto te quede clarísimo. ¿Sí? Por el área que se proyecta. ¿Listo? Ahorita vamos a ver un ejercicio. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, aquí miren, ¿cuál sería el área proyectada de esta curva de aquí? Yo proyecto hacia aquí. ¿Qué área proyectada tendría? ¿No tendría el área proyectada de un rectángulo? Es una superficie curva, pero nosotros trabajamos con el área proyectada. ¿Se proyectaría o no se proyectaría un rectángulo, jóvenes? Sí, claro. Claro, ¿no? Entonces, ténganlo en cuenta, por favor. Ténganlo en cuenta. Para calcular en superficies curvas fuerzas horizontales, peso específico por altura, por el área proyectada, esta altura tiene que ser la distancia al centro de gravedad. Esto ya lo vimos pues en superficies planas, ¿no? Verticales planas. ¿Sí? Y por el área proyectada. Y para calcular la fuerza vertical, tenemos en estos casos el peso específico por el volumen. Ahora sí, vamos nosotros a resolver un problema aplicando lo que hasta ahora ya tienes, ¿no? Bien, tenemos el siguiente problema. Se desea construir una compuerta radial. Ahí está tu pregunta, mira, Ángel. Aquí deseamos construir una compuerta radial, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que va a tener el mismo radio. Entonces, ¿qué dibujo será este de aquí? Una parte de una circunferencia. Correcto, ¿no? Entonces, se desea construir una compuerta radial en un dique que permitirá regular el paso del agua. Para evitar desastres en la zona baja, aguas abajo del dique, con las fuertes avenidas. Para ello, la compuerta BC, que sería la compuerta radial, BC, de la figura tiene un arco de 60 grados, ¿no? Y es perpendicular al fondo en el punto C, ¿no? Aquí es perpendicular, dice. Perfecto. Si la compuerta tiene una anchura de 4 metros,
estime la resultante de la fuerza hidrostática sobre la compuerta radial. Básicamente lo que hemos venido realizando, ¿no? Lo que hemos venido haciendo. Vamos a observar cómo se calcula este tipo de problemas. Mira, mucha atención por favor. Mucha atención. De la figura, ¿sí? De la figura, yo puedo trazar el H sub C. ¿Qué punto es este entonces cuando tengo el H sub C? ¿Qué punto es este? ¿Se acuerdan? ¿Qué punto es? El centroide. El centro de gravedad de la compuerta. Perfecto. Entonces este es mi centroide, ¿no es cierto? Centro de gravedad de mi compuerta. Perfecto. Entonces tengo ahí la profundidad H sub C. Muy bien. De aquí yo tengo también lo siguiente, mira. Me dice, el gráfico me estaba diciendo que nosotros teníamos 2 metros hasta el punto B, sumergidos, ¿no? Y luego teníamos un H sumergido aquí que no me lo están dando, ¿no? Un H aquí que no me lo están dando. Entonces, yo puedo plantear que esa altura vale H, ¿correcto? Vale H. Y digo, ¿no? Como tengo el ángulo de 60, puedo plantear la descomposición de ese radio. Ahí, ¿cuánto valdrá esta altura H entonces? ¿Será 3 por el seno de 60? ¿Sí o no? ¿Qué me dicen? Claro. Claro, ¿no? A ver, jóvenes. Sería 1.5 por la raíz de 3. ¿Ok? Que es lo mismo a decir 3 por el seno de 60. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, fíjense, pues, tengo el 60, es como si tuvieras aquí un vector, el radio como si fuese un vector. ¿Quieres descomponerlo? Esta componente va a ser 3 por el seno de 60. ¿Y esta componente cuánto será? 3 por... ¿Cuánto será? La componente OC. 3 por el coseno. Claro, pues, ¿no? 3 por el seno de 60. Ok. Entonces, a mí ahorita lo que me interesa es esta altura H. Entonces, esta altura H yo la voy a calcular como 3 por el seno de 60. Ahí está. ¿No? 3 por el seno de 60. Perfecto. Y tengo también el HC. ¿Sí? Tengo el HC. Que lo que voy a obtener es lo siguiente. El HC es, ya sé que es el centro de gravedad. Es el centro de gravedad o el centroide de esta compuerta radial. ¿Qué está dada qué? Estará dada a la profundidad H sub G, ¿no es cierto? Está dada, perdón, H sub C. En algunas bibliografías ustedes lo van a encontrar como H sub G. ¿Qué viene a ser igual a qué? A 2 metros más la mitad de H. 2 metros más la mitad de H, ¿no? ¿Por qué? Porque trabajamos con el área proyectada, ¿te acuerdas? El área proyectada aquí será... ¿Qué será el área proyectada hacia aquí? ¿Será un rectángulo, sí o no? Claro. ¿No es cierto? Entonces, es un rectángulo, yo puedo calcular el centroide de ese rectángulo y sé que está a la mitad. Por ende, decimos H medios más 2. Más 2. Aquí está. Entonces, el H sub C, ¿sí? O la distancia hacia el centro de gravedad de esta compuerta es H medios más 2. Perfecto. Entonces, mi área proyectada, ¿a qué va a ser igual? ¿Será igual al H multiplicado por el ancho, sí o no? ¿Qué me dicen? El área proyectada. Lo que se está proyectando hacia aquí. O sea, ¿cuál es el área proyectada, jóvenes? Proyectan aquí y aquí, ¿no? Es como si tuviesen algo como esto. ¿No? Un rectángulo ahí, ¿no? Aquí vendría la otra parte de la curva. Algo así, ¿no? Algo así. Esa sería entonces nuestra área proyectada, la que voy a marcar aquí. Que vendría a ser un rectángulo. ¿De acuerdo? Muy bien, chicos. Entonces, observa. Entonces, como H ya lo he definido, H es 3 por el seno de 60, mi área proyectada será 3 veces el seno de 60 por el ancho.
Ahí está. Entonces, de la figura he podido sacar estas deducciones, ¿no? De la figura he podido sacar estas deducciones. Perfecto, entonces reemplazando estos valores, ¿dónde? En la fuerza horizontal. Recuerda que la fuerza que se da sobre esto de aquí es una fuerza que está distribuida ¿en qué? En una fuerza horizontal que va a ser lo mismo, jóvenes, va a ser lo mismo de lo que ya hemos venido estudiando, y una fuerza vertical, ¿no? Y una fuerza vertical. La resultante va a ser la sumatoria de esta fuerza horizontal y esta fuerza vertical. Pero la fuerza horizontal ya lo hemos visto, pues, ¿no? Ya lo hemos visto. ¿Por qué? Porque trabajamos sobre placas proyectadas. En este caso, pues una placa vertical rectangular, porque el área proyectada es rectangular. Entonces tengo densidad por gravedad, por altura, la altura vendría a ser este H sub C, por el área es el área proyectada de esta compuerta, ¿no? El área proyectada. Si yo calculo entonces, reemplazo y hago el álgebra de todo esto, tengo densidad 1000, la gravedad 9,81, el H sub C, que ya lo hemos calculado aquí, que vendría a ser el H, que es 3 por el seno de 60 entre 2, más 2, que multiplica el área proyectada, que la tenemos aquí, 3 veces el seno de 60 por el ancho. El ancho me dice que es de 4 metros el problema. Y tengo la fuerza horizontal. Jóvenes, ¿lo tienen? ¿Tienes la fuerza horizontal? Muy bien. Muy bien. Por eso, si me has entendido la teoría, esto corre así, de simple, facilito, ¿ah? Facilito. Entonces observo. Sí, mi amigo Willy. Willy, ¿lo tienes? Sí, que todo claro. ¿Todo claro? Perfecto. Entonces, mira que tenemos aquí. Ahora vamos a calcular la fuerza vertical. La fuerza vertical, hemos dicho que es el peso específico por el volumen del agua que está sobre esto, ¿cierto? Por el volumen del agua que está. Ingeniero, pero usted en la teoría me dijo que la fuerza vertical era el volumen sobre esta cuña, ¿no? Sobre esta cuñita de aquí, calcularíamos el volumen de esto y a esto le sumaríamos la fuerza Z sobre esta área. Si quieres hacerlo así, te va a salir lo mismo. ¿De acuerdo? Te va a salir exactamente lo mismo. Pero, cuando revisamos la otra bibliografía, nos decían que era la fuerza vertical multiplicada por el volumen sobre la curva. Si tú haces el análisis, te va a salir exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces vamos por lo más sencillo, pues por eso revisamos distinta bibliografía. Vamos con esta expresión de aquí, ¿no? Peso específico por el volumen que está sobre todo esto. Vamos a la teoría, mira, para que te quede claro, ¿no? Para que te quede claro, vamos a lo que dedujimos. Vamos a lo que dedujimos aquí. Ok, habíamos dicho que la fuerza vertical era igual a ¿qué? A la fuerza Z, a la fuerza vertical Z que se daba sobre esta área, más la fuerza del peso, ¿no es cierto? La fuerza del peso que era densidad por gravedad por volumen, pero del volumen de esta cuña, del volumen de la cuña que voy a pintar con amarillo, de este volumen de aquí, ¿no? De ese volumen de aquí. Ahora, otra bibliografía nos dice, ya, ¿sabes qué? Para que te evites el cálculo de FZ, haz lo siguiente. La fuerza vertical va a ser igual, densidad por gravedad por volumen, pero el volumen sobre toda la curva. Es decir, si yo voy a mi gráfico, a este inicial, tendría que la fuerza vertical vendría a ser la siguiente, ¿no? Vendría a ser densidad por gravedad por altura, densidad por gravedad por el volumen de todo lo que está sobre la curva, de todo lo que está por acá, para evitarnos el cálculo de FZ. Con este principio te evitas el cálculo de FZ.
No, ingeniero, yo quiero calcular el FZ. A esa profundidad, tranquilo, que lo puedes hacer. Te va a salir lo mismo. Te va a salir igualito. ¿De acuerdo? Muy bien, jóvenes. Entonces, vamos a aplicar lo siguiente. Vamos a aplicar lo siguiente. Aquí está. Yo voy a aplicar esta de aquí, que es la fuerza vertical es igual a ¿qué? Al peso específico por el volumen sobre la curva. Y lo he dividido en dos áreas, en un área 1 y en un área 2. ¿Sí? Dos áreas, para poder calcular los volúmenes. Muy bien. Entonces, yo digo lo siguiente, el volumen va a ser igual al área 1 más el área 2 multiplicado por el ancho. ¿Correcto? Multiplicado por el ancho. Calculo el área 1. Calculo el área 1. El área 1, a ver, ¿cómo lo calculamos el área 1? Para el área 1 necesito esta distancia. Y esta distancia luego multiplicarla por 2. ¿Cómo calculo esta distancia de color anaranjado? A ver. Observa. ¿Cuánto vale esta distancia de aquí? 3. 3, ¿no? Perfecto. Esta distancia vale 3. Muy bien. Y ahora, esta distancia de aquí, ¿valdrá o no valdrá 3 coseno de 60? Desde este punto hasta este punto. Sí. ¿Cuánto vale? 3 por el coseno de 60, ¿sí o no? Claro que sí. Entonces, esta distancia de color anaranjado, vale 3 menos 3 coseno de 60, ¿sí o no? Sí, claro. ¿Valdrá eso, jóvenes? Sí, ¿verdad? Entonces ya tenemos esa distancia. Esa distancia de color anaranjado vale 3 menos 3 por el coseno de 60, que multiplica a esta altura 2 metros. Ahí está. Muy bien, entonces, calculando el área 1, resuelvan ustedes y les sale 3 metros cuadrados. Ahora sí, ¿dónde está un poco la dificultad? En calcular el área 2. ¿Sí? Para calcular el área 2, yo voy a decir lo siguiente, mira. Voy a decir lo siguiente. A ver. El área 2 la vamos a calcular de la siguiente manera. A ver, te hago una pregunta, mira. ¿Será esto de aquí? Mira. Si yo calculo el área de este rectángulo, ¿sí? Y le quito este sector de aquí, ¿tendré el área 2 o no? Claro. Sí, ¿verdad? Perfecto. Entonces observa. Voy a tener lo siguiente. Voy a calcular el área del rectángulo, que sería esta distancia, que ya la conozco, 3 menos 3 coseno de 60 por h. Ya tengo el área de este rectángulo. ¿Sí? Ya tengo el área de este rectángulo. Menos. Ahora sí, ¿cómo calcular esta área de aquí? Ese es el problema, ¿no? ¿Cómo calculamos esta área de aquí? Porque no es un sector circular uniforme, ¿no? Tenemos distintos radios. Entonces, deberíamos hacer un análisis aquí ahora. ¿Cómo lo analizaríamos? Ya sé, mira. Si yo, jóvenes, a este sector circular, ¿no? Voy a dejarlo más. ¿Esto de aquí cuánto mide? ¿Cuánto mide? ¿Cuánto mide esto, chicos? ¿Es una compuerta radial? ¿Cuánto mide? 3. 3 metros, ¿no? 3. Y esto de aquí también mide 3. Entonces aquí tengo un sector circular. Yo te digo, el área de ese sector circular, si yo le resto el área de este triángulo, voy a obtener
el área que necesito, ¿sí o no? Claro. Sí, ¿verdad? Eso es lo que vamos a hacer entonces, pues. Tenemos el ángulo, podemos calcular el área del sector circular. Si no te acuerdas el área del sector circular, te pido que ingreses al Google o algún cuaderno de matemáticas y por favor revises que el área del sector circular en función del ángulo es el siguiente. Pi por el radio cuadrado por el ángulo 60 grados entre 360 grados. Ese es el área del sector circular. Menos el área del triángulo, base por altura sobre 2. Base, ¿cuánto vale la base? La base vale 3 coseno de 60. Ahí está. 3 coseno de 60. Por altura, ¿la altura cuánto valía? 3 por el seno de 60. Entre 2. Entre 2. Y ahí lo tenemos. Resuelve eso y te sale el área 2. Jóvenes, ¿alguna pregunta, por favor? ¿Algo que quieres que te repita? Por favor, con toda confianza, dímelo. Todo claro, ingeniero. Ok. Ángel, ¿le quedó claro, jóvenes, ustedes? Por favor, todos. Tenemos ya entonces el área 2. Por favor, no me dejes avanzar si es que no lo has entendido. Muy bien, por ahí, ¿no? Los que están llevando por segunda dicen recién entiendo fluidos, dicen, ¿no? Mecánica de fluidos es un curso muy bonito, jóvenes, pero necesita un análisis bastante pausado. ¿Ya? Necesita un análisis bastante pausado. Entonces, ya tienes el área 2, ya tenemos el área 1 y el área 2. Fácil entonces ahora, ¿no? Reemplazamos los valores en la fuerza vertical, tenemos densidad por gravedad, que sería el peso específico, este es el peso específico, por el volumen, y el volumen dijimos que era área 1 más área 2 por la profundidad. Tenemos el área 1, 3, más el área 2 por la profundidad. ¿No es cierto? Muy bien. Calculen ustedes esto. Y obtienen entonces la fuerza vertical. Quiero la resultante, lo habíamos deducido la resultante, ¿no? La fuerza horizontal al cuadrado más la fuerza vertical al cuadrado. Resuelven y obtienen entonces la fuerza resultante. Jóvenes, a ver, ¿se entendió? ¿Se entendió? Dedito arriba. Si no se entendió, carita triste o dedito abajo. Ok, solo tengo 6 likes, 7, 8. Todavía no llegamos a la mitad. 9, Joana, 10, 11. 12. Ahí está, ya completó ahí Ángel con varios deditos. Ahí está por todos los compañeros. Muy bien, chicos. Ahora sí. Entonces, jóvenes, lo que viene ahora es la resolución de tu examen. ¿Sí? Muy bien. Voy a subir tu examen, por favor. Son las 11. 10:40, yo creo que es suficiente hasta el fin de hora. Más que suficiente, ¿ah?